Este es el módulo 6, que lleva como título Derecho Penal de Hecho versus Derecho Penal de Autor, y como subtítulo, sus manifestaciones y resguardos en la ley de fondo y en el proceso. Me voy a referir a los antecedentes de la idea derecho penal de autor, porque es importante. Siempre se habla de derecho penal de hecho y de derecho penal de autor, pero no siempre se lo vincula a una cuestión histórica muy importante, ideológica muy importante, porque la idea derecho penal de autor, justamente, parte de los regímenes autoritarios que tuvieron manifestación y obviamente influencia enorme en el siglo pasado, principios del siglo pasado. Esos regímenes autoritarios pusieron en marcha justamente la idea de un derecho penal de autor. Recuerdo en este momento el régimen nazi, en que aparecía justamente que a quien se perseguía no era el autor de un hecho concreto, sino a una persona que tenía ciertas características sobre todo ideológicas. También tengo que hacer una mención especial que no siempre se hace, que el derecho penal alemán de la época nazi tuvo dos vertientes. Una vertiente política, donde aparece esta idea de derecho penal de autor, y una vertiente que conservaba, en lo posible, las ideas liberales previas a la aparición del régimen nazi. Nosotros, en la República Argentina, tenemos que sostener, porque lo dice la Constitución, que nuestro derecho penal y nuestro derecho procesal penal son derechos que se refieren al hecho, no a las características personales del autor. Y lo dice claramente el artículo 18 de la Constitución cuando habla del hecho del proceso. Esto significa varias cosas. Significa lo que voy a explicar un poquito más adelante, pero significa también la repulsa a la responsabilidad objetiva. En materia penal, los hechos son solamente dolosos o culposos. No puede haber responsabilidad penal objetiva. Es un dato importante cuyo desarrollo me llevaría un tiempo que ahora no dispongo. Pero también significa la repulsa a la idea de que se puede trasladar la responsabilidad penal, la pena concretamente, a personas que no son las que protagonizaron el hecho. Bueno, manifestaciones de este derecho penal de hecho son obviamente las que deben ser resguardadas. Pero también hay manifestaciones en el Código Penal argentino de derecho penal de autor. ¿Y por qué así? Nuestro Código Penal fue sancionado en 1921. En 1921 estaban en plena vigencia, en pleno desarrollo y en pleno seguimiento las ideas de la escuela positivista italiana. Ustedes recuerdan que sus adalides eran Lombroso, Ferri y Garofalo. Y a través de su influencia aparecen en el Código Penal del 21 manifestaciones de derecho penal de autor y no de hecho. Entre otras cosas, en las medidas de seguridad, en lo que está regulado actualmente como condiciones para el otorgamiento de la libertad condicional, cuando habla el artículo 13 de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, el artículo 14, cuando habla de la imposibilidad de concederle este beneficio a los reincidentes, y en los demás casos previstos por esa norma.
En el artículo 26, cuando habla de la condenación condicional, se refiere a la personalidad moral del condenado. Manifestación más clara de derecho penal de autor no puede haber. En el delito imposible del 44 se castiga o no a quien ha cometido un acto de este tipo según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente. Cada vez que aparece la idea peligrosidad, aparece justamente una manifestación del derecho penal de autor. En el artículo 40, cuando habla de cómo se deben indemnizar las penas divisibles por razón del tiempo de la cantidad, en el siguiente habla de las costumbres, la conducta precedente, los demás antecedentes y condiciones personales, habla de la calidad de las personas y justamente de las circunstancias que demuestren su mayor o menor peligrosidad. Estas disposiciones están vigentes y cada vez que aparece un reclamo social, aparentemente el legislador agrega cláusulas de este tipo. Por ejemplo, en el artículo 189 bis del Código Penal, en el último párrafo, dice que se castigará al que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre. Será reprimido con prisión de 4 a 10 años. Quiere decir que está castigando no lo que el sujeto está haciendo, sino estos antecedentes a que la norma se refiere. ¿Qué repercusiones procesales tiene esto? El tribunal debe resolver todas las cuestiones que hubiesen sido objeto del juicio, apreciando únicamente la prueba recepcionada durante el debate. Quiere decir que si las partes, hablemos en este caso del fiscal, Ministerio Público de la acusación, del defensor y del querellante, no aportan pruebas que se refieran y que traten de demostrar que estas condiciones que acabo de leer son aplicables o son su idea es aplicable, no podrá el juez referirse a esto en su sentencia. Y obviamente tendrá una dificultad muy grande porque el Código Procesal Penal le obliga obviamente a decidir acerca de la sanción aplicable en cuanto a la especie y en cuanto al monto. Quiere decir que si no están demostradas estas condiciones, si no aparece prueba sobre esto, el tribunal, que solamente en los procedimientos modernos, adversariales, puede referir lo que ha visto y lo que ha oído en el debate y las pruebas que se le han presentado, tendrá realmente dificultades para expedirse sobre este tema. De ahí, insisto, en la necesidad, ya lo mencioné en otros módulos, de que haya una cesura del juicio, un corte entre el momento que se declara, en su caso, la responsabilidad y el momento en que se va a ajustar la pena. Y esa cesura del juicio tiene que dar lugar a otro proceso donde se discuta justamente cuál es la pena que resulte justa y además cuál es el monto en su caso de la pena. Si no, el tribunal no tendrá posibilidades de expedirse sobre el punto si no lo conoce, con lo cual queda huérfano de apoyo un momento trascendental del proceso, como es justamente la asignación de la pena. Pero aparte, es importante que en el juicio penal y en la sentencia que se dicte luego del juicio penal, aparezca no solamente el razonamiento de por qué se le ha considerado el autor responsable o cómplice en su caso, sino por qué se le aplica tal pena,
cuál es la finalidad que va a perseguir la pena en ese caso. No sería extenderme demasiado, dar algunos ejemplos, pero llama la atención cuando, por ejemplo, en su caso, el tribunal tiene que decidir, y tiene que decidir un caso, supongamos un homicidio originado en un accidente de tránsito, tenga que decidir si es aplicable la figura del homicidio culposo o la figura del homicidio doloso. Y si no se piensa en cuál va a ser el resultado final de la pena que se le aplique, cómo terminará de cumplir la pena y con qué efectos. La ley habla de reinserción social, pero se conseguirá a través de la pena. Si no se piensa en eso, podría ser que el tribunal opte por una pena más severa, empleando en su caso la figura del dolo eventual en lugar de la figura de la culpa con representación. Con esto entonces termino